call is now being recorded. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bienvenidos a nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo 9 en recursamiento. Sociedad Mexicana Contemporánea. Me presento, soy su facilitadora, maestra Mari Carmen Guzmán García. Y será un placer poder acompañarlos a lo largo de este mes, en el cual vamos a hacer un recorrido por la historia de nuestro país. Desde la época prehispánica hasta llegar a nuestra época contemporánea, con el objetivo de poder analizar la situación que vivimos actualmente y ver cómo nuestro pasado afecta de manera directa a nuestro presente. Y sin mayor preámbulo, me voy a ir a una presentación en PowerPoint donde podremos observar lo que tenemos en la plataforma. Vamos a analizar un poquito nuestros recursos y vamos a ver cómo poder desarrollar nuestras actividades integrales de esta semana. Si en algún momento tienen una duda, podemos solucionarla en ese momento, o bien al final, cuando entremos en el momento de solucionar dudas. Hay veces que nos surge una duda y por una u otra cosa, como que se nos va el avión, se nos olvida. Si ustedes quieren activar su micrófono, nada más me dicen y nos regresamos o algo por el estilo. Y les voy a apagar en este momento mi cámara por el tema del ancho de banda, para que no tengamos interrupciones y no se alente mucho mi transmisión. Y vámonos de lleno. Módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Vamos a revisar el orden del día, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya dimos nuestra bienvenida, para lo cual me da mucho gusto que me acompañes en esta transmisión. Tengo vamos a ver, tengo 3 personas. Bueno, están como Jessie, Isa, ya vimos que no es Karen, María López, gracias por acompañarnos. Rubí, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a revisar la dinámica de trabajo con la cual vamos a estar comunicándonos, trabajando a lo largo de este módulo, que si bien es cierto, ustedes ya la conocen de alguna manera, pues vamos a revisarla de manera puntual. Los recursos que tenemos en la plataforma, nuestras actividades formativas, nuestra actividad socioemocional y las integradoras. Y terminamos con la solución de dudas que pueda haber. ¿Cuál es la dinámica de trabajo que vamos a observar a lo largo de este módulo 9? Estaremos trabajando 4 semanas. Iniciamos el día de ayer, 5 de abril, y concluiremos el domingo 2 de mayo. ¿Okay? Durante las primeras 3 semanas debemos llevar a cabo 2 actividades integradoras para un total de 6. Cada una representa el 7% de nuestra calificación. La suma de estas 6 actividades es el 42% de nuestra calificación final. En la semana 4 llevaremos a cabo un foro de integración. Si se dan cuenta, participar en la semana 4 en este foro de integración representa el 8%, es incluso uno más que una actividad integradora. De ahí la importancia y mucho les voy a pedir que no dejen de participar en este. No es como nuestro foro de dudas. El foro de dudas que tenemos en todas las semanas nos sirve para apoyarnos entre nosotros, poder compartir materiales y, como su nombre lo dice, solucionar dudas que se nos presenten para el desarrollo de estas. Ahora, la autoevaluación semana 5. Perdón, ya quiero aumentar una semana. Tenemos en la semana 4 el 5% para sumarle a nuestra calificación respondiendo este cuestionario de autoevaluación. Tenemos 2 cuestionarios de habilidades socioemocionales. Uno de ellos en esta semana 1 y el otro lo llevaremos a cabo en la semana 3. Por último, toda la actividad que llevamos a cabo dentro de la plataforma, desde actualizar nuestro perfil, subir una fotografía, revisar los materiales que tenemos, participar en el foro de dudas académicas, hacerlo de manera adecuada, esto nos da 5% más de nuestra calificación. Y obviamente, en nuestra semana 4, nuestro proyecto integrador. Aquí ya no realizamos actividades integradoras. Es solamente nuestro proyecto integrador, el cual representa el 30% de mi calificación final.
Si se dan cuenta, aquí tenemos el 100%, fue 42% de 6 actividades integradoras y 8 del foro, llevo 50. Más 5 de la autoevaluación, 55%, 10% de las 2 actividades emocionales, 65%, 5 de mi actividad en la plataforma van 70 y 30 del proyecto integrador para hacer el 100% de mi módulo 9. Si se dan cuenta, trabajamos de manera integral. Todo cuenta, todo suma. ¿Sí? A lo largo de este módulo, el cual es de recursamiento, yo quiero creer que en algún momento hemos tenido alguna dificultad que se nos ha atravesado y nos ha impedido entregar nuestros trabajos en tiempo. Si tú tienes una situación específica, la cual te complica tus entregas, por favor, házmela saber. Envíame un mensaje dentro del mensajero para yo estar al tanto y poderte apoyar a través de extensiones en la entrega de tus actividades. No estamos exentos de situaciones fortuitas, de acciones que nos retrasen en nuestras entregas. Lo que sí es un hecho, y los quiero felicitar, es por el compromiso que tienen con su educación al estar presentes en este módulo 9. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Sí? Cada una de nuestras actividades integradoras, así como el proyecto, tienen una rúbrica de valoración. Aquí tengo parte de la rúbrica que representa nuestra primera actividad de esta semana, México prehispánico. Esta rúbrica nos muestra 4 aspectos a evaluar, ¿sí? El cognitivo, que es el que tiene mayor peso y nos da 40 puntos sobre una calificación de 100 para las actividades. Para esta actividad, ¿cómo puedo obtener la máxima calificación? Estos 40 puntos en el cognitivo. Nos dice que hay que descargar el documento México prehispánico, completar todos los campos de la tabla que se nos presenta con la información confiable sobre las áreas geográficas de América. Hay que elegir 3 culturas de Mesoamérica y completar todos los campos de la tabla comparativa con información fidedigna sobre fuentes confiables. Otro aspecto que se evalúa es el actitudinal, así como el comunicativo y el de pensamiento crítico. Cada uno nos da 20 puntos para tener nuestra calificación de 100. El aspecto actitudinal para esta actividad en específico nos dice: emplea la tecnología para generar un documento en procesador de textos con toda la información solicitada. Atiende en su totalidad a las instrucciones para la elaboración de producto solicitado. Utiliza correctamente el espacio destinado para el envío en la plataforma. Lo hace dentro de los tiempos estipulados con la nomenclatura solicitada y referencia de documentos consultados. Si yo observo todos estos puntos al elaborar mi actividad, pues entonces es muy seguro que obtenga la calificación máxima. Si de pronto me atrasé y dices, bueno, ya no lo entregué en tiempo, aún así lo puedo entregar. No voy a sacar el 100, pero va a ser una calificación aprobatoria y me va a bajar muy poco, ¿sí? Si acaso 5 puntos, bueno, dependiendo la situación, pero el punto es que voy a obtener una calificación suficiente para obtener un promedio bueno dentro de este módulo. Todas sus entregas las voy a evaluar a lo largo de las primeras 3 semanas, máximo 72 horas posteriores a su entrega. Es decir, si ustedes entregan el lunes, yo la estaré revisando máximo el día jueves. Si entregan martes, será máximo el día viernes, pero esto no exenta de que la revise a lo mejor el jueves. Si las entregan viernes, sábado, domingo, las estaré revisando a más tardar el martes de la siguiente semana o incluso miércoles, dependiendo el número de entregas, las dudas que presenten y otras actividades que desarrollamos dentro de nuestra plataforma. Ok, hasta aquí nuestra dinámica de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar a lo largo de esta semana? Aquí podemos observar los recursos que tenemos en la plataforma, ¿de acuerdo? De Prepa en línea. Tenemos todos estos, áreas culturales, Mesoamérica, culturas prehispánicas, la guerra y el sacrificio en los mexicas. Hasta aquí las tengo marcadas con un solecito porque son las que nos van a ayudar a llevar a cabo la primera actividad integradora, México prehispánico. Posteriormente tenemos monarquía española del siglo XV, características políticas y culturales de la monarquía hispánica, enfrentamientos y alianzas
la caída de Tenochtitlan, evangelización, Nueva España, fundación del virreinato, los virreinatos, sociedad y economía en la colonia, cultura y vida cotidiana, reformas borbónicas, hasta ahí son los recursos que puedo consultar para la elaboración de mi segunda actividad integradora antes y después de la caída de Tenochtitlan. Las primeras dos en color rosa son mis actividades integradoras. Posteriormente tenemos las formativas, nuestra actividad socioemocional, el recurso y el cuestionario que debemos resolver. ¿Ok? En nuestra primera actividad, áreas culturales. En esta parte, ustedes van a encontrarse con las áreas que prevalecían en esa época prehispánica, tomando en cuenta Aridoamérica, Oasis América, Mesoamérica. ¿Ok? Van a ver qué culturas se asentaron en estas. Se conoce como México prehispánico o México antiguo a nuestro país durante la etapa histórica que va de los años 2500 antes de Cristo hasta el 1521 después de Cristo. Y las culturas que habitaron durante este periodo desarrollaron características económicas, políticas y socioculturales que en la actualidad se consideran como las raíces más antiguas de nuestro país. Muy bien, entonces vamos a revisar cada una de estas áreas culturales. Les repito, va a ser Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Posteriormente, vamos a ver características precisamente de lo que es Mesoamérica. Tenemos características de culturas prehispánicas, dónde se asentaron, de qué se mantenían, cuáles eran sus recursos, de dónde los obtenían. Toda esa información es la que vamos a abarcar en estos recursos. Y por último, la guerra y el sacrificio de los mexicas. ¿Ok? Obviamente, podemos denotar que la palabra sacrificar se deriva de la etimología latina sacrificare, que es casi igual, y significa hacer sagradas las cosas. ¿Ok? Es decir, se otorgaba a alguien para poderlo hacer sagrado. Esto consistía en matar dentro de un ritual, ya fuera desde un animal hasta un ser humano para ofrecerlo a un dios. Si bien es cierto que fuimos conquistados, pues por otro lado es bueno haber erradicado algunas prácticas, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? También verán que el sacrificio más común en Mesoamérica era la extracción del corazón, el cual consistía en que un sacerdote acostaba al cautivo sobre una piedra abultada, le abría el pecho y le arrancaba el corazón para ofrecérselo a los dioses. Gracias a los dioses que ya no se llevan a cabo esas prácticas, ¿no es así? Hoy las estudiamos como algo muy, muy lejano y esto se deriva de lo que viene a continuación. Monarquía española del siglo XV. ¿Ok? Vamos a ver cómo se vivía el México, cómo se vivía nuestro país, nuestro continente a finales del siglo XV. Cuando entramos con la monarquía, pues llegan los reinados aquí, vemos el poderío ejercido a través de la fuerza y facilitado a través de recursos o instrumentos que eran desconocidos para nosotros. Llegan los conquistadores y cambiando oro por espejos, se hacen de nuestros recursos, con las armas de fuego terminan dominando a las lanzas que se usaban en ese momento. Van a ver el expansionismo español, quiénes son los que llegan, cuándo llegan y todo lo que les mencionaba, qué es lo que intercambian unos con otros. Vamos a hablar sobre los Castilla, sobre los Aragón, que eran los apoderados en ese momento en la España antigua, en el viejo reino. Y ellos condujeron, orquestaron muchos de los movimientos que se llevaron a cabo en nuestro país. Después tenemos un PDF donde van a poder observar las características políticas, culturales de la monarquía hispánica. Ahora también verán enfrentamientos y alianzas entre los españoles y los pueblos mesoamericanos. La verdad es que
entre los pueblos mesoamericanos, en lugar de unirse entre ellos para poder combatir al colonizador, que era España, decidieron algunos pueblos aliarse con ellos y atacar a otros pueblos que pertenecían a nuestro país. Cuando los españoles llegan por primera vez a lo que hoy en día es México, se percataron de que el pueblo mexica, que radicaba en la Gran Tenochtitlan, tenía conquistados a varios pueblos mesoamericanos, situación que resultaba beneficiosa para los nuevos conquistadores, ya que formaron alianzas con los pueblos en desventaja, prometiéndoles, por un lado, que los apoyarían a liberarse de los mexicas y, por otro lado, a vencer a enemigos más fuertes que no habían sido sometidos. Okay. Todas estas alianzas fueron clave para la conquista de la Gran Tenochtitlan. Y después van a tener un pequeño video donde podrán ver esto. Después se da el proceso de evangelización, donde nos comparten su ideología en ese momento católica, que hoy en día prevalece. Mucho de esto es una fusión entre lo que existía aquí y lo que ellos traen a nuestro país. Existen costumbres que hoy celebramos, por poner un ejemplo, el Día de Muertos o Chantolo, que realmente es una función sobre lo que existía en Europa y lo que se hacía aquí. Se mueven días, pero al final estamos hablando sobre nuestros muertos. El velo que se desvanece o se hace más ligero entre ellos y nosotros. Posteriormente tenemos el recurso de la Nueva España. Ya nos conquistaron, nos evangelizaron, entonces ahora, en este momento no era México como tal, sino la Nueva España. La fundación del virreinato, los virreinatos que existían, que no eran pocos. ¿Qué eran los virreinatos? Estos eran los órganos políticos y administrativos más importantes de la América española, en los que se designaba a un virrey para que gobernase en nombre de la corona, ¿ok? La corona es la que se encontraba en España. Quien estuviera como rey en ese momento es a quien se le denominaba la corona. El virrey aquí contaba con atribuciones administrativas, judiciales, financieras, todas ellas. Y aquí en nuestro continente hubo 4 virreinatos. La Nueva España, que somos nosotros, México y parte de Estados Unidos. Nueva Granada, ubicada en Sudamérica. Después está Perú. Y por último, Río de la Plata, que es principalmente Argentina. Ok, después viene la sociedad y economía en la colonia. ¿Cómo estaba sustentada la economía aquí en las colonias que formaron? En este recurso, ustedes podrán ver cuáles eran los principales sustentos económicos, ¿sí? Todo lo que había, lo que apoyaba la sociedad en este momento. Cultura y vida cotidiana, cómo empiezan a moverse todos ellos. Y por último, las reformas borbónicas, que empiezan a ser trascendentales. Aquí van a tener un pequeño PDF donde podrán observar toda esta información. ¿Qué es lo que pasa con estas sociedades, reformas borbónicas? Ya estoy diciendo sociedades. Son las reformas borbónicas, ¿de acuerdo? Y bueno, de manera general, fue una pequeña embarradita de lo que vamos a trabajar aquí. Estamos hablando de al menos 200 años en nuestro país, ubicado en estos recursos. ¿Por qué es importante conocer todo esto? ¿Por qué es importante conocer historias, conocer personajes, figuras que ya murieron? Dices, a mí, ¿como para qué me va a ayudar? Hay una frase que a mí en lo particular me ayudó mucho y dice: quien olvida su historia está condenado a repetirla. Todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años es parte fundamental de lo que somos hoy en día como nación, ¿ok? Tal vez no como personas, pero sí como una nación, que nos ayuda a sustentar las decisiones que tomamos en lo económico, en lo político, en lo cultural. ¿Qué tanto estoy dispuesta a defender esos aspectos culturales que se van perdiendo para que estos trasciendan a lo largo de la historia? Muy bien. Ok. También tenemos nuestras actividades formativas. Estas, ¿para qué nos sirve resolverlas?
Aquí podemos ver de manera resumida aquello que ya estudiamos a lo largo con el uso de los recursos, ¿sí? Aquí tengo parte de una de ellas, ¿no? Vamos a rescatar principalmente cuáles son las culturas, las zonas que mencioné hace un momento: Mesoamérica, Aridoamérica, Oasisamérica. Aquí van a ver de manera reducida las características principales de ellas y dónde se encontraban asentadas. Por poner un ejemplo, tenemos dos actividades formativas: época prehispánica y conquista. Y después la actividad formativa 2, que es virreinato. Nuestra actividad socioemocional. ¿Para qué nos ayuda esto? Hoy en día las actividades socioemocionales, las habilidades socioemocionales son un aspecto fundamental para el desarrollo de competencias profesionales en el ámbito educativo. Todas ellas nos representan una fortaleza para poder convivir no solamente en la escuela, sino en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Entramos a actividad socioemocional, vamos a descargar el PDF interactivo, ¿sí? Esta actividad no se entrega en ningún espacio, no es evaluable, pero es necesaria exponer las reflexiones. Lo pueden hacer en una libreta, en un archivo digital, no lo van a enviar, pero esto nos va a ayudar a poder resolver nuestro cuestionario. Van a encontrar que dice: ingresa a la sesión de tutoría. Este módulo, por ser de recursamiento, no cuenta con la figura tutora, pero estoy yo que les puedo apoyar en caso de que tengan alguna duda. Ya lo descargué, ya realicé la actividad que ahí me dice, ¿ok? Es más que nada reflexión hacia nosotros mismos y nuestro alrededor, nuestro contexto. Posteriormente van a responder el cuestionario de actividad socioemocional que viene enseguida. Lo pueden ver en los recursos, es este. Aquí es donde voy a descargar el PDF y este es el cuestionario que debo contestar y darle enviar. ¿Ok? Y ahora, vámonos con nuestras actividades integradoras de la semana. La primera de ellas, México prehispánico. El propósito de esta actividad es el de comparar las áreas geográficas de América y de las culturas mesoamericanas. ¿Qué es lo que yo necesito para poder llevar a cabo de manera correcta esta actividad? Para realizar esta actividad debes saber la división por áreas geográficas de América, las características de las principales culturas mesoamericanas, buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas y elaborar cuadros comparativos. No es necesario que utilicen solamente la información que tenemos en la plataforma. Podemos investigar más allá, podemos buscar información, pero debemos corroborar que esta información sea fidedigna y válida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a entregar nuestra actividad? Va a ser un documento en procesador de textos en donde comparemos a través de una tabla los elementos que nos solicitan ya dentro de este documento. En las instrucciones dentro de la plataforma van a descargar el documento México prehispánico, ¿ok? Que es este. Ustedes entren a la plataforma, entramos a actividad integradora 1 y en las instrucciones van a encontrar este archivo. Lo descargan y vamos a complementarlo con todo lo que nos pide, ¿sí? Recuerden que hay que guardar el documento empezando con nuestros apellidos, nombre y la nomenclatura. Módulo 9, semana 1, actividad integradora 1. ¿Qué es lo que nos piden en este archivo? Yo ya lo descargué. Sí, y aquí lo tengo. Al descargarlo, obviamente no tiene esta imagen. Yo la agrego para darle formalidad a mi documento, presentación, para darle mi toque, ¿no? Estoy agregando una portada. Este, que es el encabezado, ya viene por default en el archivo que ustedes descarguen. Yo agregué la imagen, obviamente el título de mi actividad, México prehispánico, van a poner su nombre, el nombre del facilitador y el grupo que estamos cursando, que en este caso es módulo 9, recursamiento 050421, grupo 006. ¿Ok? Agregamos la fecha y ahora nos vamos a las instrucciones que ya vienen aquí.
Busca información confiable sobre las áreas geográficas de América y completa esta tabla. La tabla ya viene con estos datos. Las zonas que mencionamos son Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Para cada una de ellas, deberemos complementar la tabla con esta información que nos piden. Ubicación geográfica, ubicación temporal, 3 subáreas, grupos, culturas que lo habitaron, la organización de la población y actividades de sus habitantes. ¿Ok? Yo aquí puse un poco de toda la información que yo podría agregar. En cuanto a Oasis América, ¿cuál era su ubicación geográfica? Parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, y Sonora y Chihuahua en México. Su ubicación temporal va del 500 a.C. al 1500 después de Cristo. 3 subáreas, grupos, culturas que la habitaron. Las principales subáreas culturales de dicha región son la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón. Su organización de la población. Los habitantes de dicho lugar dependieron cada vez más de la agricultura y adaptaron también varias prácticas culturales del sur. Esto todavía queda corto, hay mucho más que poner en la organización de la población. Actividades de sus habitantes, la construcción de grandes complejos habitacionales, el juego de pelota, la producción de cerámica. Y mucho me puede ayudar el resolver nuestras actividades formativas para encontrar información que forzosamente tendremos que incluir, porque es la más relevante. Hasta aquí una parte de mi primera actividad integradora, México prehispánico. Posteriormente encontrarán esta tabla. Elige 3 culturas de Mesoamérica, ¿ok? Ya vimos estas áreas, Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Ahora me voy a enfocar en las culturas que se asentaron en Mesoamérica, ¿ok? Porque aquí me lo piden. 3 culturas de Mesoamérica. Escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla comparativa siguiente. Indaga en fuentes confiables. Una de las culturas que yo ya investigué y sé que se asentó en Mesoamérica es la cultura olmeca. Tendré que dar su ubicación geográfica, la cual iba de la costa del Golfo de México, específicamente al sur de Veracruz y el norte de Tabasco, donde hoy en día podemos ver grandes figuras como las cabezas olmecas que se encuentran en esta zona. Su ubicación temporal va del 1200 al 400 a.C. Política. Se especula que la cultura olmeca tuvo alrededor de 250 habitantes. Sociedad. Las principales características físicas de los olmecas son estatura baja, robustos, de cabeza y cara redondas, nariz corta y achatada, labios gruesos, nucas abultadas y cuello corto. En cuanto a su cultura, podemos ver que incorporaron técnicas para trabajar la piedra, labrado de cabezas colosales, observación de astros y cálculo del tiempo. Su religión. Los olmecas fueron los primeros en construir centros ceremoniales orientados hacia ciertos astros. En los centros religiosos vivieron los gobernantes, los sacerdotes y sus sirvientes, y el resto del pueblo solo acudía a ellos en las celebraciones religiosas o militares. Los centros más importantes fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Ejemplo de legado patrimonial. Es considerada la madre de las culturas mesoamericanas. Esto es solo un ejemplo. Tengo que agregar otras 2 culturas que se hayan desarrollado en Mesoamérica, ¿de acuerdo? Y complementar la información que nos están pidiendo es exactamente la misma que acabo de mencionar en este momento. Consulte otras fuentes, entonces debo agregar todas las que haya consultado. Recuerden que si no agregamos fuentes y lo ponemos como si fuera de nuestra autoría, que yo ya me lo sabía, entonces se puede considerar como plagio si se encuentra que proviene de alguna fuente en específica. No así si decimos de dónde obtuve la información. Entonces, es bien importante que agreguemos las fuentes que consultamos para la elaboración de cada una de nuestras actividades integradoras. Muy bien. Ahora nos vamos a la actividad integradora 2. Antes y después de la caída de Tenochtitlan,
Esta actividad tiene como propósito ordenar cronológicamente la serie de eventos que contribuyeron a la conquista de México, mencionando las características del virreinato de Nueva España. ¿Ok? ¿Qué necesito para realizarlo? A ver, en un segundo nos voy a corroborar el audio. Y ya vi que sí se escucha. Ok. Ahora, ¿cómo voy a realizarla? ¿Qué es lo que necesito? Realizar líneas de tiempo, ¿de acuerdo? Las características del virreinato, características de la conquista, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Vamos a entregar también un documento en procesador de textos, un Word o un Word, ¿de acuerdo? Ya sea con que estén trabajando con iOS o con Microsoft. Este documento debe incluir una línea de tiempo, la respuesta a ciertas preguntas y una ficha de características. Nuevamente, vamos a descargar un documento desde las instrucciones de la plataforma. Accesamos a nuestra actividad integradora 2 y en la parte donde dice descarga el documento, lo vamos a descargar. Lo llenamos, lo guardamos nombrándolo con nuestros apellidos, nombre, y es módulo 9, semana 1, actividad integradora 2. Yo ya lo descargué, vamos a ver qué es lo que nos pide. Aquí tengo mi documento descargado, nuevamente le agrego una imagen alusiva a mi portada antes y después de la caída de Tenochtitlan. Agregamos nuestro nombre, la fecha, nombre de facilitador. Y aquí empiezo con las actividades. Coloca las fechas y los eventos ocurridos antes, durante y después de la conquista que consideres más importantes. Agrega el número de filas que requieras entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario que cada suceso esté ilustrado. Ustedes al descargarlo ya van a encontrar esta tabla y con un inicio, ¿ok? Vamos a ver el año, 1460. En América, el México prehispánico es dominado por el área de Mesoamérica, donde florecían culturas como la mexica, azteca, zapoteca, olmeca. Incluso aquí ya podemos tener una idea de lo que voy a usar en mi actividad integradora anterior. ¿Recuerdan que hay que usar culturas de Mesoamérica? Pues aquí ya tengo algunas que predominaron en Mesoamérica. Ya hablamos de la olmeca, podríamos hablar de la mexica, azteca o zapoteca. Dice algunas de ellas en conflicto de poder. Ahora me voy a 1969, 19 de octubre. Contraen matrimonio Isabel, princesa de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón. ¿Por qué es importante? Porque son de los que comandan la misión de conquista. Vean cómo voy desde el año más antiguo y voy subiendo, voy hacia adelante. Ahora estoy en 1492. Junto a la política de unificación interna, Castilla y Aragón adoptaron una decidida política expansionista. Castilla, quien llevó a cabo varios intentos por conquistar el norte de África y dio principio al descubrimiento y colonización, primero de las Antillas y después de América. De ahí la importancia de haber mencionado antes cuando ellos contraen matrimonio, porque este matrimonio es el que da pauta al poder y a la política de expansionismo. Voy a agregar tantos eventos como yo considere importantes para esta línea de tiempo. La tabla no tiene muchos. Entonces, ¿cómo agrego espacios? Ustedes se colocan afuera de la tabla, afuera. Vean cómo aquí ya se ve el cursor parpadeando, ¿sí? No se pongan adentro porque si yo le doy aquí un Enter, lo único que hace es hacer más grande la línea. Entonces, voy a ubicarme por fuera, en la línea donde yo quiero agregarla. Ya estoy afuera y le doy simplemente un Enter, ¿de acuerdo? A mi tabla, a mi teclado, perdón, y me va a agregar por default una. ¿Ya vieron cómo la agregó? Aquí lo deshago. Si lo quiero agregar al final, pues entonces me ubico aquí, le doy clic por fuera, le doy Enter y me agrega una más. Yo aquí puedo agregar tantos años como sea necesario
la descripción del suceso histórico. No olviden revisar su ortografía. Trabajar en Word, la ventaja que tiene es que si escribimos algo mal, lo va a subrayar en color azul o en color rojo. Color azul es que tenemos un error de redacción. Si está en rojo es porque tengo un error de... si está en azul es error de redacción y en rojo es error de ortografía. ¿Ok? ¿Cómo agrego una imagen? Bueno, aquí tengo esta, ¿no? 1763, Carlos III nombra a José de Galvez, visitador general de Nueva España. Entonces vamos a buscar a José de Galvez. Me puedo ir a cualquier buscador de Google. En este caso, estoy utilizando el buscador de Google. Y vamos a buscar a José de Galvez. José de Galvez y Gallardo. A lo mejor yo quiero agregar solamente una imagen de él. Ya me mandó a las opciones que tengo aquí en todos, pero yo me voy a mover aquí a imágenes. Ya en imágenes, le puedo dar a mi mouse clic derecho, copiar imagen. Me regreso a mi documento, me posiciono donde quiero pegarlo y lo agregamos. Vamos a ver si me deja. Hay algunas imágenes. ¿Ven cómo no me permite hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regreso. Selecciono la imagen hasta que me aparezca aquí y hago lo mismo. Copiar imagen. Regreso a mi documento y lo pego. Puedo ajustar el tamaño. ¿Sí? Lo puedo centrar para que quede más equilibrado. Y así vamos a llenar nuestra línea de tiempo en orden cronológico. Recuerden que aquí nos están dando una pauta, ¿sí? Van a encontrar un inicio y un final. Entonces, hay que irlo llenando, tomando en cuenta los sucesos más importantes. Hasta ahí la primera parte. Vamos con el punto 2. Reflexiona y responde en un párrafo cómo ocurrió el choque cultural, qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. ¿Ok? En un párrafo, es decir, no me voy a aventar una cuartilla, media cuartilla, un párrafo se considera al menos 7, 8 líneas. Podemos extendernos tal vez a 10, 11, si no queremos resumir tanto. Además, pues yo creo que es algo relevante, algo muy importante que mencionar. ¿Cómo fue el choque cultural? Obviamente llegan personas que ya tenían una religión católica a un lugar donde era politeísta, para empezar el atuendo, llegan ellos muy cubiertos, con armaduras, y aquí todavía se destilaban los taparrabos. Entonces hay muchos aspectos que provocan este choque cultural. ¿Cuál es el papel de la evangelización y por qué se dio la violencia a lo largo de la conquista? ¿Ok? Yo inicio, el choque cultural fue impactante. Mientras que el viejo continente ya era monoteísta, América era politeísta y adoraba diferentes deidades a las cuales ofrecían sacrificios. Ahí nada más voy empezando, que estoy encarrerando con el texto. Ustedes compleméntenlo con la información que nos pide. Punto número 3. Señala las características económicas, sociales, políticas y culturales del virreinato de Nueva España y cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos las reformas borbónicas. Entonces, por un lado, vamos a hablar sobre el virreinato de Nueva España y la influencia de las reformas borbónicas. En el aspecto político, por ejemplo, la forma de gobierno más común entre los monarcas europeos era el despotismo ilustrado. Se consideró Nueva España como un territorio que se tenía que explotar, para lo cual reorganizó la política, el comercio, la industria, la cultura, el ejército y la marina.
¿Cuál es la influencia de las reformas borbónicas en este punto? Aumentar el desarrollo de los ingresos materiales y la riqueza de la monarquía. Quitar privilegios. Mejorar las condiciones de los indios y ampliar la cultura. ¿Ok? Hay que hacerlo así con el aspecto económico, social y cultural. ¿Qué fuentes consulté? Las agregamos al final de mi documento, lo guardo con la nomenclatura que tengo en las instrucciones y lo voy a subir a la plataforma. Y esta es nuestra actividad integradora 2. Voy con ustedes a la sesión de dudas y dice Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Ok, ahora voy con ustedes y los escucho para las dudas que tengan en cuanto a los recursos, los temas, el desarrollo de las actividades. Déjenme activo la cámara. Y si ustedes quieren, pueden abrir el micrófono. Pueden encender su cámara para que no me dejen a mí solita. Y los escucho. Si no hay dudas, también pueden externarlo, ¿no? No hay dudas, todo bien. Todas, repítalo. ¿Cómo ven? Jessie, María, tengo a Rubí, Pat, tengo a Isa. Isa, recuérdame bien, estás como Karen Sánchez, pero me dijiste tu nombre es Isa. Isarami, yo tengo una pregunta, maestra. Digo, facilitadora. Isa. Claro, Isarami, dime. La línea del tiempo, ¿hasta qué año es? Hasta la época actual que terminó lo de... ¿Hasta qué momento es? Aquí lo tenemos marcado. ¿Dónde están? Pensé que no venía marcado en las instrucciones de la actividad. Ok, un año como tal, vas a ver que ya te los da en el documento. Pero nos dice, la conquista México mencionando las características del virreinato de Nueva España. ¿Ok? Entonces sí hay que tomar en cuenta todos estos momentos. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta donde nos indica nuestro documento en esta parte. Sociedad en los virreinatos. En este que es aquí. Los virreinatos, ¿hasta dónde llega? ¿Qué año? Ahí lo puedes ver y está relacionado con lo que les di ahorita en el documento. Caso contrario, vamos acá. Y vamos a ver si me deja abrirlo ahorita. Quiero que les muestre exactamente dónde lo descargar. Vamos aquí. Actividad integradora 2. Aquí se descarga el documento. Ustedes le dan clic aquí. Y así es como ustedes lo van a ver. Mira, aquí lo tienes. Si te das cuenta, es el primero y el último que yo tengo marcado. Entonces, aquí es donde ustedes van a ir agregando tantas como sean necesarias. Estamos hablando de 1469 hasta 1763. Si hay otro evento que tú investigaste y consideras importante agregarlo después, esto es de manera enunciativa más no limitativa. Puedes agregarlo, puedes expandirte porque todavía lo consideras
como parte o como un suceso importante en este proceso de colonización. ¿Ok? Porque dice antes, durante y después de la conquista. Obviamente, todo esto es mucho antes de los intentos de liberación, de revolución, de independencia. O sea, es hasta donde ya llegan y estamos conquistados, estamos evangelizados, ese choque cultural se aminora. Hasta ahí es a donde lo dejamos. Por eso nos sugieren este año, 1763. Sí, Sí, Sarami, queda muchas ahí. gracias. Ah, es que no había visto que la actividad lo marcaba hasta la fecha. Pensé que nosotros teníamos que investigarlo de el inicio Ajá. hasta el final. No, ahí ya tenemos más o menos la pauta para que veamos, pues sí, tenemos más de 200 años, ¿no? Entonces sí hay que Sí, tener capacidad de buscar resumen, bastante. así es bastante, precisamente para poder rescatar aquellos que son más trascendentales. No hay un límite de lo menos o lo más, pero ustedes al leer se van a dar cuenta que sí son algunos eventos que no podemos dejar pasar. Y para eso nos ayudan las actividades formativas. Ahí viene mucha información que les va a ayudar a identificar puntos importantes en la historia. Ok, facilitadora, muchas gracias. Ok. Bueno, pues, si no hay otra duda, gracias, Isarami. Ah, ok, Jessie, adelante. Disculpe, si nada más usamos los recursos de la plataforma para llenarlo de las actividades, ¿tenemos que poner la fuente de la plataforma o cómo Sí, le podemos? sí es necesario, Jessie. Sí, de hecho, yo creo que siempre tendríamos que agregar la fuente de Prepa en línea C, porque es nuestro primer recurso, es lo primero que nosotros revisamos para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces, si solamente revisas los recursos que tienes en la plataforma, incluso al final de los documentos hay más fuentes. Puedes agregar esas o también puedes checarlas. Ok, muchas gracias. No, por nada, Jessy. Incluso en el foro de novedades del día de ayer, les envié algunas ligas donde van a encontrar información que les va a ayudar. Y si quieren utilizarla, les sirve para sus actividades, pues pueden ocuparlas tal cual. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? Mari, Pat, Rubí. Muy bien. Pues si no hay más dudas, les agradezco mucho a conectar en este momento. Les voy a escribir en el chat mi número de teléfono. Si bien es cierto que yo me conecto a Prepa en línea por las noches, tarde-noche, si ustedes tienen alguna duda durante el día y me mandan un mensaje por el mensajero, pues yo lo voy a ver hasta en la noche. Si es el caso que les apremia, ¿sí? O sea, necesitan la información más rápido, entonces no duden en enviarme un mensaje por WhatsApp. Y aquí ahí está. En el chat les acabo de compartir mi número telefónico. Les repito, si es necesario, pueden enviarme un mensaje por WhatsApp y es más ágil, la comunicación es un poco más pronta. Entonces les puedo responder más fácilmente. Y si en el mensajero de la plataforma, pues yo en las noches que me conecto ya estaré respondiendo a las dudas que puedan presentar. Nuevamente, las felicito. Tengo puras chicas ahorita, creo. Entonces, los felicito por estar aquí, por no tirar la toalla, por seguir adelante. Créanme cuando les digo de aquí para facilitarles su estancia, facilitarles, acercarlos a el conocimiento y al desarrollo de competencias para este módulo. Mucho éxito, tengan una hermosa
Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestra. Que Tenga tengan excelente noche. excelente noche. Y estoy al Excelente pendiente de noche. ustedes.